Daba mucha vergüenza. Daba mucha vergüenza hablar con un micrófono al principio, como cuando te entrevistan en la calle. Entonces, estamos en Limache con Seba visitando la casa de Vale y Bruno, que son huerteros. Y estamos al ladito de la huerta, que es muy bonita. Ya vimos varias mariposas, lo que me sorprendió mucho. Y anoche llovió, entonces hoy día el día está especialmente bonito, de colores, fresquito. Eso. ¿Qué tal, Vale? Eso. Bien, gracias. Muy, muy contenta con esto, que hayan podido venir a la casa, poder ver la huerta. Y sí, ayer llovió, entonces ahora está como todo más vivo que nunca, con un verde impresionante, aparecen los insectos, empieza a moverse, así que bonito. Creo que nos tocó un bonito día. Sí, y hay muchos pajaritos. Realmente con el Seba lo pudimos notar que había cantos por todos lados, insectos, todo muy biodiverso. Sí, ha sido un trabajo eso. Antes no era así. Antes no era así. No, de hecho, echábamos mucho de menos en nuestra casa anterior el despertar con los pajaritos. Así que ahora es un agrado verlos a diario, escucharlos. Empezamos a comprar hasta semillitas para que pudieran llegar y empezar a apropiarse de este espacio que es de ellos al final. Así que nosotros felices. Claro, y eso quiere decir que hay insectos, que hay alimento, que hay, no sé, frutos. Sí, hartos insectos. Los vemos aprovechando este espacio que hemos construido para ellos también. De repente se nos olvida un poco a los seres humanos la importancia de crear espacios para un otro, no un patio con un jardín perfecto para uno y uno disfrutar, sino para los animales, para los insectos, estos pajaritos preciosos que vienen a diario a hacer labores importantes y que necesitan de estos espacios. Así que nada, es un agrado. Y eso también me prueba lo que ya he visto varias veces y creo que es un importante mensaje, que los humanos somos capaces de crear belleza y biodiversidad. Sí. Realmente. Podemos convertir un peladero en un jardín. Totalmente. Sí, y depende de uno nomás. Y al final creo que cuando el ser humano deja como este ego de ser humano de lado y lo ve en un pos de un otro, empatiza con un otro, y no con un otro igual, no con otro ser humano, sino con estas otras especies que muchas veces se dice que son menores al ser humano, cambia mucho. Cambian los espacios, cambia la mente, cambia todo. Entonces, sí, importante. Bueno, y ahora hablando ya del tema de la huerta, que para mí todavía es un sueño que no he cumplido, y me imagino que hay mucha gente que está en la misma que yo, sí, que dice que ganas de algún día tener una huerta. Entonces, ¿cómo fue que ustedes llegaron a esto? Ustedes dos, ¿fue un proceso largo? ¿O ya lo sabían de antes o lo aprendieron por el camino? Sí y no. Tenemos como vidas muy diferentes con Bruno. Esto, como una huerta en conjunto, fue ya en plena pandemia. Entre la soledad, entre estos como cambios de paradigma, dijimos, chuta, ¿y qué tal si armamos una huerta? Y empezamos así a armarla de a poquito con lo que sabíamos en ese momento, que por mi parte era casi nada. Bruno viene de una educación muy diferente a la mía, alternativa, de metodología Waldorf. Entonces él ya tenía muy incorporado en su vida desde muy pequeño tener huerta, convivir con huerta, educarse desde la huerta. Yo nada. Yo, colegio católico, colegio muy estructurado, con cero posibilidad de tener algo así en mi educación. No sabía nada. Y Bruno, con los conocimientos que tenía desde ese entonces, me ayudó mucho, nos ayudó mucho a poder tener este espacio, que es muy diferente al espacio que tenemos ahora. Y empezamos así, con lo poquito que sabíamos, compramos un invernadero en ese momento por Mercado Libre. Dijimos, ya, esto nos debe servir, armémoslo, veamos qué tal. El Bruno además en su colegio tenía carpintería, entonces armó los cajones perfectos para la huerta. Y compramos tierra, compramos unos almácigos, en ese momento nada de semillas, ni idea. Y ahí empezamos sobre la marcha a ir aprendiendo, y fue un mundo por descubrir que a mí me impactó tanto que yo dije, yo no puedo vivir sin esto, o sea, nunca más.
ya no consigo mi vida sin huerta. Así claro. ¿Cómo pude vivir todo este tiempo eso mismo, sin tener esto? Eso mismo me pasó, fue mi cable a tierra, fue como mi espacio seguro de como aterrizar todo en un espacio físico y que ni siquiera era mío, pero no era mío, era un espacio de un otro. Habían cosas pasando ahí, había vida creciendo. Entonces fue tan impactante que yo dije, no, esto lo tenemos que seguir hasta el fin de nuestros días, estemos juntos o no, pero yo me quedo con esto sí o sí. Y ahí empezamos a armar esa huerta incipiente. Con lo que sabíamos, empezamos a armarla de a poquito y empezamos a notar que era como, no sé, una cosa que yo ya no concebía que las personas no la pudieran tener, y qué privilegio en ese momento era poder haberse construido una huerta y disfrutarla concho. Entonces así empezamos de a poquito, ir estudiando, ir conversando con otra gente, ir conociendo las experiencias. Las huertas nunca son iguales, nadie tiene una huerta igual a la otra, y eso creo que es tan bonito porque es un sinfín de aprendizaje. A mí me gusta mucho, yo soy como muy romántica para el tema de la huerta, no soy muy de los tecnicismos ni las formalidades. Entonces para mí es como una cosa muy romántica la huerta. De hecho me gusta ni siquiera hablar del tener huerta, a mí me gusta decir hacer huerta. Siento que es una cosa muy diferente cuando uno lo tacha así. No es ese espacio físico, es mucho más allá, es una vida constante. Pasan tantas cosas todos los días, a cada rato, que uno queda corto. Así que ha sido una evolución en el tiempo. Y ahí dentro de eso ustedes también armaron un canal de YouTube, o sea, no de YouTube, de Instagram. De Instagram. Al que le fue súper bien, ¿no? Eso fue ahora ya, último. Bruno, como siempre ha estado ligado mucho a las plantas y todo, empezó a conocer como corrientes diferentes de huerta hasta que llegamos a esto de suelo vivo, que tal como lo dice su nombre, están los ojos puestos en el suelo. A diferencia de muchas huertas tradicionales de repente, que se enfocan más sobre lo que está por el suelo que bajo el suelo. Claro. Y eso me llamó mucho la atención. Ahí como que más se expandió esta visión de la huerta y yo dije, a ver, ¿qué es eso? Como, cuéntame más, ¿qué es esto del suelo vivo? Y ahí empezamos a ver los microorganismos, las bacterias, los hongos, la importancia que tenía en la huerta. Y eso fue también un choque, que cuando empezamos a saber que esto existía, imagínate qué terrible, un desconocimiento total de lo que pasa bajo los pies. Es que todos somos muy ignorantes sobre eso. Sí, y eso fue como una cachetada. Fue como, yo todo este tiempo teniendo una huerta sin pensar en nada de esto. O sea, yo lo único que mi foco era en tener una lechuga gigante preciosa, el brócoli más lindo, más verde, pero claro, solo viéndolo desde lo que pasaba del suelo arriba. Nunca fue como darle esta relevancia a lo que pasaba del suelo abajo. Entonces el Bruno me empezó a adoctrinar en esto del suelo vivo. Y yo hace mucho que quería tener una cuenta de huerta. En mi Instagram personal subía mucho, y mis amigas o gente que de repente uno se sigue sin conocerse me escribían harto que qué linda tu huerta, debería tener una cuenta de huerta. Y yo como, ay no, qué pudor, así como mostrarme. Y después me empezó a picar el bichito y dije, ya, voy a tener una cuenta de huerta, a ver qué tal. Y ya estábamos en esto del suelo vivo. Ya habíamos cambiado mucho nuestra filosofía de huerta desde lo que fue en plena pandemia cuando partimos la huerta, que era muy, no sé, tal vez ahora yo viéndolo con distancia, como con poco corazón en ese entonces. Y la huerta de ahora es una cosa completamente diferente a lo que era en ese entonces. Entonces esta como cachetada que me llegó, dije, no, esto es muy importante y deberíamos compartirlo. Siento que es un contenido valioso y que la gente o que la desconoce. Y imagínate lo importante que sería que esta persona que lo desconoce y a lo mejor tiene prácticas súper malas, pero por ignorancia, ve esto y dice, oh, a lo mejor puedo cambiar y puedo hacerlo así, a ver cómo me funciona. Entonces, como a partir de eso fue la idea de armar en la cuenta de Instagram, que fue más o menos en octubre del año pasado. Es súper reciente. Tiene menos de un año. Súper reciente. Y empezó a agarrar un vuelo impresionante con el contenido que empezamos a crear, que a la gente le pareció muy, muy interesante y de repente hasta medio innovador.
La verdad es que el tema de suelo vivo, si bien se conoce mucho, sobre todo en Estados Unidos o en Argentina, se relaciona más al cultivo de cannabis. La mayoría de los, por ejemplo, no sé, hay muchos documentos, muchos libros, muchas cosas más como científicas que se conocen, todo va ligado al suelo vivo para cultivo de marihuana. Entonces yo decía, chuta, imagínate poder aplicar esto en los cultivos de huerta. ¿Cómo sería bajar esta información? Porque es lo mismo, o sea, obviamente es diferente hablar de cultivos de marihuana y todo, sobre todo en un país donde es ilegal. Sí. Era más complejo todavía. Pero yo decía, a lo mejor podemos hacer esta bajada a algo más simple y algo que la gente puede tener en sus casas en el patio libremente. ¿Y por qué no lo hacemos? Y ahí empezamos con la cuenta, que agarraba un vuelo. La empecé a mirar yo sin tener huerta. Deben haber muchas personas que la siguen sin tener huerta. Y dije, wow. O sea, ya tenía muchas ganas de tener huerta, pero ahí dije, no, esto tengo que empezar a hacerlo. Es muy interesante. Cada como post que suben son a veces cosas simples. Sí. Como tan simples y que a uno no se le habrían ocurrido. En verdad, muy bueno el contenido. No, gracias. Sí, bueno, ahí Bruno no está conmigo acá en este momento porque no le gusta mucho hablar, pero el Bruno es un seco y en realidad gracias a él yo puedo crear ese contenido porque es como mi enciclopedia. No hay muchas cosas de repente como para educarse en esto. O está como un poco más difícil, no es como una cosa tan de fácil acceso. Entonces, para mí ha sido fundamental el conocimiento del Bruno en poder hacer estas bajadas y poder compartirlo con la gente que se interese, que le llame la atención, que al menos lo haga dudar tal vez de la práctica actual que tiene. Yo no digo que esto de suelo vivo sea mejor que otro, para nada. De hecho, soy muy de pensar que la huerta es una cosa muy vivencial, muy de guata, muy de corazón, muy de la experiencia personal. Pero sí creo que es súper interesante ir rescatando lo bueno de cada corriente de formas de hacer huerta e ir haciendo lo que a uno le parezca mejor o le haga más sentido. Y creo que eso también es como harto el enfoque que nosotros le buscamos, al menos. Qué bonito. Y le voy a decir a mi madre también, porque ella cuando vea la cuenta se va a volver loca. No se la muestra. Sí, obvio. Sí, yo creo que es importante que la gente que no tiene o la que ya tiene pueda saber que existen otras formas de cultivar, poner los ojos bajo el suelo, no sobre todo el rato. Que eso lo hemos visto harto hablando con personas sobre microbios, sobre hongos, bacterias, y nos hemos dado cuenta de la importancia infinita del suelo y que valoramos tan poquito. Sí, totalmente. A mí me pasó mucho. Yo desconocía completamente, a pesar de haber tenido clases de biología en el colegio, creo que no es suficiente para nada. La gente común y silvestre, como yo, como casi la mayoría, desconoce mucho, no tiene idea y a veces solo sigue como lo que ya existe y cultiva como uno sabe que ya ha sido así por tantos años, de repente sin cuestionar si es una buena o una mala práctica. Y para nosotros al menos conocer de los microorganismos y todo fue fundamental para en base a eso decidir qué prácticas íbamos a mantener o íbamos a desechar de nuestra huerta anterior. Por ejemplo, cuando tú me preguntabas cuando partimos con la huerta, yo te decía que era muy diferente a la huerta actual. En ese entonces, cuando partimos con esta huerta, no teníamos idea ni de hongos, ni de bacterias, ni de insectos, ni de, no sé, nemátodos, ni nada como que cosas que sonaban como ¿qué es esto? Entonces, por ende, nuestras prácticas eran cero pensando en eso y en la importancia que tenían. Entonces, cuando lo empezamos a conocer, dijimos, no, o sea, aquí tenemos que, por ejemplo, antes no cubríamos el suelo. ¿Cachai? Nuestra huerta era así, tierra, se veía la tierra completamente, precioso. Así como pelada. Pelada, completamente pelada. Se veían las lechugas sobre el suelo y ya. La tierra así como, sí usábamos compost, nunca tierra de hojas ni nada de eso. Y ahora no, o sea, ahora nuestra principal práctica yo creo que modificamos fue sí o sí, ya no concibimos una huerta que no tenga la primera capa de suelo, por ejemplo, cubierta en el mulch, que son estas fardos de paja, por ejemplo, cosas así que uno puede comprar o que puede idealmente hacer uno mismo si tiene un espacio donde pueda cortar pasto, dejarlo secar y usarlo.
y cosas así. Entonces fuimos modificando mucho en el momento que bajo el suelo tomó la relevancia que tiene que tener siempre. Eso, yo hablando desde mi ignorancia, cuando hemos hablado con los chicos que hacen reforestación como Miyawaki, también hablaban de eso, de cubrir el suelo con mulch, materia orgánica, paja. Sí. Y empezamos a entender que era importante. Súper importante. Yo hasta el día de hoy sigo viendo, bueno, Instagram es un mundo en realidad, estos algoritmos, cómo funcionan, que te van mostrando más del contenido que te interesa. Obviamente me muestra mucha huerta, un montón, demasiado de repente. Y vemos a diario cómo todavía, claro, la gente no cubre su suelo y de repente por fines estéticos. Y de repente por desconocer que, por ejemplo, si el suelo está descubierto, los rayos del sol penetran, la tierra se calienta y los microorganismos se mueren. Llueve, las gotas de la lluvia penetran, compactan, a la larga también te generan dificultades para después cultivar y cosas así. Entonces, prácticas tan básicas que uno puede hacer y que no cambian mucho las cosas, o sea, como lo fácil de hacer, generan impactos súper circunstanciales, por ejemplo, en los microorganismos. Eso me llamó mucho la atención, que ustedes mostraban cómo partir al principio. A nosotros lo primero que se nos ocurrió o escuchamos por ahí es como ya, tenemos un suelo pelado, empezamos a meter como a picar, a remover todo eso y después quizás un poco paja. Eso es lo que pensamos. Y vi en su cuenta que decían que no había que hacer eso. Sí. ¿Y por qué? O sea, mira, yo creo que, por eso yo quiero... Depende. Sí, yo quiero como dejar muy en claro que yo no estoy en una posición de superioridad donde yo diga que son, ay, que mala la gente que lo hace. No, yo voy a hablar como desde mi experiencia con la huerta y desde lo que a mí me hace más o menos sentido hacer. Nosotros cuando nos vinimos a vivir acá y empezamos a armar nuestra huerta, nos encontramos con un suelo que con el cemento no había mucha diferencia. Era impactantemente duro. Y ya estábamos en esto del suelo vivo y habíamos visto qué prácticas sí se recomendaban hacer y qué no. Y ahí, dentro de las prácticas que no se recomiendan hacer, es, por ejemplo, el tema de picar el suelo. Entonces nosotros dijimos... Como para soltarlo uno. Claro, piensa, ¿no? sí. Se usan herramientas que van como desarmando las capas superficiales del suelo. Pero claro, entonces de repente nosotros decíamos, ya, igual podemos... ¿qué tanto? Un poquito. Y yo decía, no, vamos a ver cómo nos funciona sin tocar el suelo. Entonces dijimos, ya, ¿de qué manera lo podemos hacer entonces sin usar estas herramientas? Y dijimos, bueno, primero, punto 1, este suelo está pelado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a comprar unos fardos de paja. Compramos los fardos de paja y lo usamos como cubresuelo. Entonces la relevancia que tuvo eso fue que ya lo protegía del sol, ya lo protegía, y además si llovía se iba a empezar a mantener humedad, que ese suelo estaba seco. No tenía ni una humedad porque no había manera estaba el suelo pelado, entonces todo llegaba directamente al suelo. Claro, llega directo, como que llega con fuerza, creo que rompe el suelo y después el agua se va, escurre, ¿no? La escorrentía. Y se seca el suelo. Sí. Entonces ahí no va a crecer nada. Nada. Sí, esto era realmente impresionante lo muerto que estaba. Entonces dijimos, ya, vamos a hacer esto y en conjunto sembremos lentejas, que las leguminosas tienen muchas funciones, pero la gracia, que fue para lo que nosotros lo quisimos usar, era que las raíces de las leguminosas, en este caso las lentejas, son tan gruesas y tan profundas que pueden penetrar bien, empezar a airear el suelo y a descompactarlo. Entonces dijimos, hagamos esto, y entre el mulch, que fue estos fardos de paja de trigo que esparcimos por todo este espacio que decidimos que iba a ser la huerta, en conjunto con las lentejas, fue este ambiente ideal para la proliferación de los microorganismos. Entonces, cuando teníamos eso, dijimos, ya, vamos a ver qué pasa, cómo nos va. Y vamos a ver cómo nos va. Sin tocarlo, esto probablemente va a ser más lento, pero no hay problema, tenemos paciencia, no hay que cumplir con ningún plazo ni nada, claro. Vamos a ver. Y en un lapso, yo creo que más o menos de 3 meses, empezamos a ver que crecían cositas. Nosotros dijimos, está funcionando, o sea, vamos viendo y empezamos a meter el dedo y podíamos empezar a entrar, cosa que antes cero posibilidad de que eso pasara, era un bloque de cemento. O sea, ahora ya no estaba tan duro. No, nada. Fue un cambio radical. Fue realmente impresionante ver cómo con esas 2 cositas que nosotros decíamos,
Pucha, el mulch. Vivimos en pueblo, son las 12. ¿Cómo pasa lo mismo? Esto no pasa en Santiago, ¿cierto? No, yo creo que no. Esperemos que Sí, pase. pero... No, y después van a sonar las campanas de la iglesia. En un ratito termina la sirena y suenan las campanas. Yo creo que no va a sonar más. Parece que no sonaron las campanas. Está bien. Ya, espérate, recuérdame en qué quedamos. Habías dicho que se impresionaba mucho que metían el dedo y ya no estaba duro y que las lentejas, las semillas de lentejas habían Sí, penetrado. hecho su labor, claro. Sí, entonces... Entonces, claro, con esas dos prácticas que fueron cero invasivas, que fue este mulch, y las lentejas, empezamos a ver cambios importantes. Nosotros decíamos, o sea, es posible. Toma más tiempo, que de repente eso juega mucho en contra, porque, claro, o sea, uno lo ve, nuestra experiencia con la huerta es muy de una cosa personal. No le vendemos a nadie, no tenemos que cumplir con un plazo, no necesitamos una producción de X cantidad de, no sé, lechugas, por ejemplo. Y claro, uno entiende que cuando existen esos factores es diferente. Y puedo no justificar, pero a lo mejor sí entender que pueden existir prácticas que son más invasivas con el suelo cuando se tiene que cumplir con esas cosas. Pero acá no, entonces lo tomamos con toda la calma posible y fue como una cosa experimental igual. Fue como, a ver, nos dicen que no se puede hacer así y que se puede hacer así, probemos. Y no funcionó. Entonces, nada, con el tiempo empezamos a ver esta evolución que fue maravillosa. Pasamos de ver este suelo seco, todo café, a cositas verdes, empezaron a llegar mariposas, empezamos a ver insectos, cosas que antes no veíamos ni un chanchito de tierra, por ejemplo. Y claro, se empezó a crear un ambiente rico para todos estos seres vivos que no tenían la posibilidad de estar ahí antes. Y yo creo que no hubiesen tenido la posibilidad de no haber hecho eso. Entonces, claro, y, bueno, algo importante que a lo mejor no lo mencioné era de por qué no hay que picar el suelo. Y claro, uno no pica el suelo porque se supone que en un suelo como fértil, obviamente, ya están los infértiles. De repente existe mucho esta cosa de pensar que los suelos más arcillosos son infértiles. Y no es así. Las arcillas, como en las capas de suelo, tienen roles importantes. Y no necesariamente significa que un suelo, por ejemplo, arcilloso va a ser un suelo infértil. Eso también son como cosas que uno va como desmitificando a medida que se educa un poco en esto. Entonces, claro, abajo del suelo hay bacterias, hay hongos que cuando uno pica, cuando uno remueve, estás removiendo también esos microorganismos y los sacas de ahí. Entonces, al final nosotros decíamos, nosotros necesitamos que estén. No puedo hacer algo que va a implicar que la poca vida tal vez que hay en este momento se anule. Entonces, con lo que ya tenemos, veamos de qué manera como potenciar lo que puede haber. Entonces, nada, nosotros en general no hacemos esas prácticas ni de picar, ni de labrar, ni de arar. No tenemos ni herramientas para hacerlo de partida, o sea, ni que aunque quisiéramos, porque comprobamos que se puede hacer prácticas buenas con el suelo sin tener que recurrir a esos recursos. Siendo que igual, considerando que cada caso es diferente, y si quizás yo lo intento un pucón donde nieva, a lo mejor no me resulta, quién sabe. Sí. Claro. Sí, igual hay gente que, por ejemplo, sí pica, pero capitas superficiales, pero una sola vez. Entonces después es ir funcionando sobre eso, que también se puede hacer, y dentro de todo son prácticas que tampoco es ultra invasivo. Yo creo que el problema son no sé, con prácticas que son más recurrentes de así, no sé, por ejemplo, acá en Limache todavía es súper común ver en los campos que queman todo después de una cosecha, queman absolutamente todo. Y eso es brutal, o sea, ahí mataste, pero ya toda la pequeña vida que podría haber existido no queda. Entonces, claro, cuando hablamos de esa magnitud de malas prácticas, claro, idealmente erradicarlas. Pero si son prácticas que, por ejemplo, no sé, pues esta cosa de picar el suelo una vez, ya, o sea, no es tan terrible si te vas a preocupar de mantener esa vida a lo largo de tus restos de cultivo y de todo lo que vas haciendo. Entiendo. Y de ahí empezaron ustedes a empezar a plantar, no sé, semillitas o otros cultivos que tenían. Sí, o sea, no había posibilidad de hacerlo antes. Nosotros decíamos, o sea, ¿qué va a crecer abajo? Sin la raíz, ¿cómo? No puede hacer la pega sola. ¿Cómo nosotros potenciamos que esto de que podamos plantar algo en algún momento?
Y claro, cuando ya pasaron como estos 3 meses más o menos, tal vez un poquito más, un poquito menos, no recuerdo, dijimos ya, a lo mejor ahora es momento ahora pasa un dedo, veamos si pasa las raíces de unas lechugas, y empezamos a cultivar. Y claro, las cosas empezaron a crecer hierbas silvestres, y dijimos, ya, es momento, ya se puede. Y ahí ya empezamos a armar bien los cajones, que son cajones en realidad hicimos cajones solo como para separar un poco, pero está todo plantado sobre el suelo mismo. No agregamos compost, que podríamos haberlo hecho en realidad, pero en ese momento no teníamos mucha plata tampoco, no había muchos recursos. Y dijimos ya, con lo que tenemos, veamos cómo nos va. Y ahí empezamos a dimensionar la huerta, a decir ya, estamos en tal temporada, plantemos esto aquí, el sol está acá, así. Y ahora ya tenemos una huerta avanzada, todavía chiquita, pero más avanzada, con ansias de poder empezar a cosechar y ir probando sabores, viendo a ver qué tan diferente cambia el sabor si yo no agrego nada químico, que obviamente la respuesta es muchas veces que sí, pero veámoslo en nuestra experiencia cómo nos va. Entonces así yo creo que la huerta y todas las cosas que uno va haciendo son experiencias fascinantes que te permiten muchas cosas, te permiten cambiar tu visión, te permite, no sé, ampliarte. Yo creo que eso es lo más rico. Y tener paciencia, me parece también, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo que uno no solo cultiva hortalizas. Te cultivas a ti mismo. Sí, cultivas la paciencia. Sí, eso yo creo que es fundamental en esto. Muchas veces la ansiedad y el ser humano se impone a la mayoría de las cosas que hace. Y yo creo que la huerta es ese espacio físico, pero también un espacio emocional, donde, claro, uno cultiva muchas cosas, entre ellas la paciencia, entre ellas el espíritu. Es una cosa meditativa, totalmente. Para mí la huerta es eso, fundamentalmente. Y es este espacio que uno le brinda a una biodiversidad. Nosotros, las prácticas que hacemos y lo que no hacemos siempre es en pos de los insectos, por ejemplo. Disfrutamos ver insectos. Yo me pongo feliz si veo una oruga comiéndose algo. Para mí no es como, me va a comer la lechuga, qué atroz. Es como, no, oye, qué rico que pueda yo brindarle a esa oruga un alimento. O qué rico que venga ese pájaro a disfrutar y también alimentarse, por ejemplo. O algo que ustedes decían, que esto es muy tonto, yo estudié ecología, que el de la oruga después sale la mariposa y a uno se le olvida hasta eso. Se le olvida un montón, sí. Nosotros hemos visto capullitos en nuestra... ahora último tiempo ortigas, que nosotros no las plantamos, son dentro de estas hierbitas silvestres que empezaron a crecer gracias a los pajaritos, me imagino yo, que llegan con sus semillas y las depositan. Entonces empieza a crecer otras vidas. Y claro, por ejemplo, esto yo lo supe hace poco, y es gracias también a que uno se va codeando de gente interesante que hace cosas muy bonitas que uno de repente no tiene manera de llegar a eso. Y veíamos cómo la ortiga, por ejemplo, es un lugar para que la mariposa de la tarde, que es esta mariposa naranja como media aleopardada, que es súper común en esta época, pueda hacer su ciclo en la ortiga. Y así también lo vemos en lechugas u otros cultivos donde la oruga cumple su ciclo y de repente vemos mariposas o vemos polillas. Y es tan importante permitir que esos insectos cumplan su ciclo y no llegar y sacar esa hoja o ¡ay, que está la oruga, la corro o la mato! Que son prácticas súper comunes. La gente le tiene fobia a los bichos, le tiene fobia a los insectos. Eso también. Sí. Y en base a eso también hacen sus prácticas de sacar todo y no pensar en los beneficios que pueden tener. Pensamos mucho que los bichos son malos. Sí. Y la gran mayoría de las cosas que hacen los bichos son muy buenas. Son súper buenas. Es importante. Súper importante. Yo siempre con el Bruno conversamos eso, que es como, ¿de dónde vendrá esta cosa de la fobia a los insectos? Que uno lo ve en la casa. Nosotros no digo que seamos así como... Bueno, de partida no comemos carne hace años. Tenemos como una empatía bastante intensa con los seres vivos. No matamos ni las arañas. Entonces, por ejemplo, no sé, yo en la casa de mi abuela, corre con el Tanax, ve cualquier cosa, es como, hay que matarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué te va a hacer? Bueno, en la huerta es eso multiplicado por 1000. Nosotros en la cuenta de Instagram nos llega mucho esto de cómo mato tal bicho.
Tengo una plaga de orugas en mi, no sé, repollo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo elimino? Sí, es como esa obsesión del ser humano de eliminar todo, Sí. sin ni siquiera darse un tiempo de repente de decir, bueno, a lo mejor puede tener algo positivo, o a lo mejor mi planta está débil y por eso se la están comiendo. ¿Qué hago yo para, no sé, fortalecerla? ¿Se entiende? Entonces, sí, no, nosotros maravillados, perdón, de que lleguen todos los insectos posibles, de poder crear este hábitat rico para ellos. Y también de aprovechar los beneficios que tiene. O sea, yo te comentaba que, yo me imagino que son gracias a los pajaritos y todo eso, que empezaron a crecer hierbas silvestres, por ejemplo, la malva. Y yo no lo sabía y me empecé a dar cuenta que la malva estaba súper comida por orugas. Y dije, qué raro, ¿qué será? Bueno, después supe que la malva es como la favorita de la oruga y ahí está. La oruga está ahí y no ha comido nada de los cultivos. Entonces, imagínate el beneficio que puede tener estas otras plantitas, que la gente de repente lo que le da lata es que se comen sus cultivos. Y yo lo entiendo, si al final existen esas presiones. Entonces, nada, no sé, yo creo que hay que dejar de ser tan entrometido en estas formas de vida y de dejar que la naturaleza tome su curso. O sea que, por ejemplo, si tienes un insecto que es como una plaga, ¿no?, que te está molestando, podrías plantar una plantita que le llame más la atención. Totalmente. Para que no destruya las que a ti te gustan. Absolutamente. De hecho, ese sería como el ideal de cultivo. Siempre uno va asociando cultivos. Las plantas tienen asociaciones positivas y negativas. Ahora, eso también uno puede hilar fino y decir, bueno, si yo tengo un suelo rico, no existe competencia entre las plantas. Todo puede vivir. Pero cuando eso no pasa, de repente es mejor ir asociando, por ejemplo, cultivos que se beneficien entre sí, porque, no sé, por ejemplo, el tomate, que tiene un olor particular y tiene una textura particular. Por ejemplo, hay ciertos insectos que se pueden sentir más atraídos, pero si yo planto al lado, por ejemplo, no sé, por inventarte, un ajo, a lo mejor no van a llegar los insectos porque se sienten como el ajo los repele. Sí. Y así, entonces, al final, cuando uno se va como entrometiendo en eso y empieza a aprender que existen estas formas, por ejemplo, de prevenir plagas o de beneficiar los cultivos, se potencian, cambia totalmente las maneras de hacer cultivos. No, por ejemplo, es súper común ver monocultivos. De repente uno lo atribuye o lo asocia solo a las forestales que tienen monocultivos de, no sé, pino, o los eucaliptos y cosas así. Pero en las huertas también hay monocultivos. Y la gente lo pasa mucho por alto. Es súper común ver cajones llenos, por ejemplo, de ajo. Solo ajo. Y no hay nada más plantado que ajo. Entonces tú dices como, bueno, ¿y eso será realmente bueno? ¿No se podría a lo mejor poner una florcita entre medio o que crezca otra cosa? Y así, entonces, no sé, yo creo que si bien hay muchas formas de cultivar, siempre es bueno ir como entre dudando y aprendiendo nuevas cosas que permitan... Y desaprendiendo. Sí. Eso, mira, qué bueno que lo digas porque sí, yo creo que uno a medida que conoce va desechando prácticas, que es lo que nos pasó a nosotros. La huerta de hace 3 años atrás y la huerta de ahora tiene mucho de eso, mucho de desaprender esas cosas. Claro, porque uno se imagina una huertita y una hilerita de tomates, claro. Después una hilera de lechugas, porque así yo lo veía en los dibujos. Entonces pensaba que así tiene que ser. Sí. No necesariamente tiene que ser así, no, ¿cierto? No, para nada. No, yo creo que... Es que, claro, a eso iba, como que de repente existen estas presiones cuando uno vende, cuando uno tiene que cumplir con ciertos plazos, con ciertas cosas, que de repente hace que las formas de cultivo sean así, porque en ese contexto tiene que ser así a lo mejor. Pero cuando uno tiene estos espacios con fines personales, uno puede no hacer eso, buscar nuevas maneras, cosas que sean más amigables con el suelo, con los insectos, con los pajaritos, con todos los seres vivos. Por eso también se dice que no hay que, eso siempre lo he escuchado, rociar con insecticidas, plaguicidas, porque al final estás quizás haciendo algo bien, pero con eso mucho mal a otros seres. Sí, hay muchos insecticidas y cosas así que son de amplio espectro. Entonces de repente la gente lo aplica porque tiene un pulgón, pero no sabe que a lo mejor a la abeja igual le afecta. Y en consecuencia terminan muriendo otros insectos que no tienen nada que ver ahí, pero claro, lo aplicaste al aire libre, le llegó un pajarito. Entonces, claro, o sea, yo creo que uno tiene que ir por obligación, ir educándose en esas cosas, ir desaprendiendo esas prácticas, que no porque siempre se haya hecho así, uno tiene que replicarlo. Y eso aplica a
todo todo. orden de cosas. O sea, yo creo que eso es como clave siempre. Y en la huerta pasa mucho. Uno seguía de repente, sobre todo en estos lugares como nosotros que vivimos acá en Limache, que es full plantaciones de tomate y cosas así, es súper tóxico. Po. La gente todavía tiene esas prácticas de fumigar todo y los insecticidas, y tú los ves así como con estos trajes de astronauta, fumigando y cosas así. Y uno dice, chuta, y esto después yo me lo como. Sí. O sea, ¿cachai? O sea, hasta por último ya, si tu ego es tanto, velo por ti, por tu salud. O sea, Sí. ¿será bueno comerse ese tomate así mega hipertóxico? Es como, ¿cuáles son todas las consecuencias que tiene en la biodiversidad y en los seres humanos? Y como tú decías, pues para que quede súper clarito, que si tú matas todos los bichitos que son el alimento de los pájaros te dispersan las semillas, podrían colonizar nuevos espacios. La araña es súper importante, y eso ahora me recordaste, en ecología aprendí algo. Vimos ecología de los suelos y me acuerdo que las arañas eran las depredadoras, eran como el tope en el suelo, ¿no? Las que se comían a otros bichitos, entonces controlan plagas también. Sí, y de hecho a nosotros nos pasó hace no mucho atrás, teníamos, mira, no me acuerdo bien qué plaga puntual fue, y empezamos a ver muchas arañitas en esa planta. Dijimos, que mira qué curioso, ¿será que esa arañita a lo mejor se está comiendo a ese bichito? Y efectivamente, fue así. Entonces, claro, uno cuando se mete en este tema como de las redes tróficas, empieza a darse cuenta que la importancia que tiene de repente que exista ese bichito, porque va a atraer al otro bichito que es su depredador. Y así, muchas veces uno ni siquiera se toma el tiempo, bueno, claro, dependiendo de la huerta, si es una huerta como la que tenemos nosotros, que es al aire libre, que permite que puedan ingresar más posibilidades de vidas diversas, claro, de repente uno tiene una plaga y quiere atacarla al tiro, y nosotros decimos, chuta, a ver, y si esperamos a ver si aparece de forma natural este controlador, puede que a lo mejor no funcione. Y sabes que así ha sido. Wow. Sí. Eso tiene mucho sentido desde el punto de vista de la ecología, de que lugares que son ecosistemas, pues, pensando en la huerta como un ecosistema, más diversos en insectos, en plantas, en pájaros, en todo, hace que sea más resiliente y más fuerte ante las plagas, ante la sequía, ante todo. Sí, todo cumple un rol. Al final se nos olvida mucho eso. Por ejemplo, nos pasa mucho que nosotros somos full pro malezas, full pro hierba silvestre. Y la gente es como, pero es que esa maleza se va a apoderar de todo tu huerto y son súper malas, y la gente las saca y las cosas así, hay que sacarla. Entonces es como, pero mira, dale una oportunidad. Veamos cómo funciona. Si a lo mejor a ti no te funciona, bueno, ya, sácala. Yo la voy a dejar, y hemos tenido súper buenos resultados. Y tal como tú dices, cuando uno permite esta diversidad de plantas, diversidad de insectos, todo empieza a tener un equilibrio, que es lo que uno debería buscar constantemente, y al final eso es la diversidad, es un equilibrio en el ecosistema. Entonces, cuando uno se priva o priva la naturaleza de esas cosas, al final también te estás privando tú de muchas otras. La gente de repente tiene que estar muy pendiente eliminando plagas o haciendo cosas así en el huerto. Nosotros nada. Todo toma su curso por sí solo. Es como, es absolutamente autosuficiente. Todo lo que hay ahí cumple un rol. Este bichito que está colonizando tal planta, llega un pajarito que se lo come. Y así, yo creo que nuestra huerta, entre suerte y que hemos sido bastante metódicos también, ha logrado un equilibrio súper bonito, y lo vemos a diario. Qué bacán, quizás les ahorra incluso pega al final. Totalmente. Porque, no sé, vos, por ejemplo, si uno tiene un monocultivo de tomate, a lo mejor lo tiene que regar más. Claro. Sí, no, acá, o sea, nosotros nos regamos, por ejemplo, yo creo que hace meses. Y claro, tenemos cubresuelo, que las lluvias que caen se mantiene la humedad por sí solo. Otras plantas que están más grandes le hacen sombra a otras. Entonces todo empieza a funcionar por sí mismo. Uno al final es como de repente un mediador nomás, o un facilitador del espacio. Cuando uno además de eso se empieza a entrometer y a intervenir mucho, claro, empiezan a tener deficiencias, y al final la naturaleza las plantas están antes que nosotros, como que, ¿qué tanto me tengo que meter yo? Qué brillo me hiciste pensar en todo esto, que nuestra industria de los alimentos funciona en base a que nosotros controlamos todo, o sea, desde la temperatura, los nutrientes que hay en el suelo,
Y lo que ustedes hacen es más como, claro, lo que ustedes hicieron fue esencial para que el resto de las cosas Sí, pudieran fue un empujón. desarrollarse. Un empujón. Nada más que un empujón. Pero de ahí dejas que las cosas se vayan dando Sí, solas. o sea, nosotros hacemos manejo, que a mí me gusta llamarlo como manejo holístico, de la huerta, que son cosas más puntuales, que de repente, claro, si esta hierbita silvestre, la malva, por ejemplo, que es tan frondosa, me está haciendo mucha sombra a una lechuga que está abajo, bueno, no voy a cortarla, le podo un par de ramitas y dejo que siga ahí. Está cumpliendo su función, que en este caso, por ejemplo, alimentar a la oruga. Entonces, no sé, nosotros somos muy de la idea de intervenir lo menos posible, solo lo esencial, que obviamente nos interesan nuestros cultivos porque va a ser nuestro alimento. Pero en realidad, si no fuera por eso, yo tendría acá una selva. No tengo ningún problema y lo disfruto mucho. Por ejemplo, el árbol que tienen arriba, pues ahora no tiene hojas, No. entonces entra el sol directamente. Después van a crecer las hojitas en verano y les va a hacer sombra. Sí. Y uno en base a eso va modificando ciertas cosas. De repente, claro, cuando este damasco que está sobre la huerta esté ya con sus hojitas y todo, quizás va a ser necesario sacar un poco de cubresuelo porque va a cumplir este rol el árbol y así. Pero en realidad, más que eso, yo evito lo que más puedo intervenir. Me gusta que la naturaleza tome su curso y que todo vaya por su cuenta. Creo que es mucho más sabio que cualquier técnica agrícola que uno pueda tener. De esto uno sale más sabio después para la vida diaria. Vas a decir, no, que tome su curso. ¿No? Absolutamente. Yo creo que la huerta enseña mucho. Sí, por eso yo como que soy más de esta idea de lo espiritual o lo simbólico que puede ser la huerta, porque nos enseñan esas cosas. Uno no cultiva la lechuga, uno se cultiva a uno, cultiva la paciencia, cultiva la contemplación, el presente, no sé. El agradecimiento después cuando salen los alimentos. Totalmente. La cosecha. Sí, es tan rico comer algo que uno cultivó. Tiene como, no sé, a lo mejor ya es como una cosa media mental, pero yo creo que yo nunca, por ejemplo, comí un tomate más rico que el que cultivé yo. Tiene un olor diferente, un sabor diferente, formas diferentes. Muchas veces uno compra, no sé, las zanahorias que son bastante similares entre sí, todas como bien perfectas, como que cumplen con este estándar de cómo se tiene que ver una zanahoria. Pero cuando uno cultiva una zanahoria es muy diferente. Te crecen con formas raras, colores raros. Olores quizás distintos. Sí, sí. Oh, es que eso es tan triste porque una vez recuerdo haber escuchado a esta activista de la India, Vandana Shiva, ¿ya? que llegó creo que a Estados Unidos y dijo, aquí la comida no sabe a nada. Y decía, a la gente se le olvidó el sabor de la frutilla, del tomate, como que ya ni siquiera está en nuestro recuerdo, es tan triste. Es penoso, pero es la realidad. Yo creo que cuando uno puede tener su huerta, y ojalá todas las personas pudiéramos tener la posibilidad, aunque sea en un balcón de una casa, yo creo que aunque ya tener un par de hierbitas, no sé, un orégano, que de repente es más fácil de tener en un balcón, por ejemplo, ya uno es diferente, uno se vincula con su alimentación, que en el mundo moderno no tenemos las posibilidades de hacerlo, menos en la ciudad. La gente va y compra y ya, y ni siquiera piensa cómo se cultivó, en qué condiciones, quién lo hizo. En cambio, cuando uno valora más, ¿sabes qué? Eso yo creo que pasa. De repente uno va a la feria y ahí compraste un brócoli. Pero ¿sabes cuánto tiempo pasó para que ese brócoli tú te lo pudieras comer todo el tiempo? Claro, ni lo piensa. No, pues uno llega y se lo come y ya, chao. Ahí dice, ay, que está caro, chao. Sí, no lo voy a comprar, voy al supermercado, no sé. Sí. Pero claro, cuando uno lo cultiva es diferente, uno se involucra desde otro lado con tu alimentación, que también es una cosa fundamental en los seres humanos. Obviamente nos tenemos que alimentar. Si fuese con prácticas orgánicas, que fuese de trato justo y cosas así, sería el ideal. Y valorar todo el trabajo humano que hay detrás. Además, también. Sí. Y el trabajo de los honguitos, los bacterias, sí, que es más importante que el trabajo. O sea, no quiero decir que no sé, no quiero que suene feo, pero sí, o sea, el rol que cumplen los microorganismos en nuestros cultivos es fundamental. Mucha gente dice así como, ay, que mi lechuga está enferma. Y yo siempre les digo, mira, como se ve arriba es como está abajo. A lo mejor esa lechuga que está fea, que tiene un color que no te gusta o una forma extraña, a lo mejor te está indicando que tiene alguna deficiencia abajo, que hay algo que no está funcionando bien. Entrométete en eso, ve de qué manera lo puedes solucionar, nutre tu suelo,
cambia tu práctica, a lo mejor algo no estás haciendo bien. Entonces, no sé, yo creo que en el momento en que uno se vincula, observa, puede ir aprendiendo muchas cosas. De la necesidad, creo yo, que surgen otras. Esto lo hablamos en otra entrevista con Pamela Po, que hablamos de la soberanía alimentaria. Yo igual creo que en el futuro más y más gente va a tener huerto porque las cosas van a empezar a subir de precio. De hecho, yo ya lo vi. Ya ahora es mi momento de meter miedo. El cambio climático. Como hay intercambios comerciales a nivel internacional y, por ejemplo, India o Ucrania producían el trigo o produce el arroz del mundo, eso ya no va a ser tan posible cuando las cosas se empiecen a poner más difíciles. Y las cosas van a empezar a subir de precio. Y nos decía Pamela Po, Chile ya ni siquiera produce tanto alimento como producía antes, está importando mucho alimento, se va a volver más caro. Entonces, creo que es importante que la gente empiece a aprender todo esto que tú dices. Sí, absolutamente. Claro, lamentablemente, como a una persona que vive en Santiago, por ejemplo, en un edificio chiquitito, con suerte con un balcón que le llegan 3 rayos del sol al día. Con un balcón también. ¿Cómo le decimos a esa persona? No, es que tienes que cultivar tu alimento. Es súper complejo. Al final, cómo poder compatibilizar la vida actual con estas cosas es súper difícil. Y al final eso es lo que nos está llevando a los rumbos en los que nos estamos viviendo actualmente. Entonces, claro, igual yo no encuentro que sea feo cuando la gente dice que de repente tener huerta puede ser un privilegio. Sí. Porque en parte igual sí. No basta de repente con solo tener las ganas de querer crear un espacio, sino que tienes que poder contar con ese tener espacio. El tiempo. Y el tiempo, que es fundamental. Sí, yo siempre le digo a la gente, soy bien como... No me gusta esto de los riegos automáticos, por ejemplo. Me choca de repente cuando veo huertas con riego automático, porque yo digo, o sea, es necesario que tú vayas a regar y que te sientes y que mires, veas lo que está pasando. El riego es fundamental. Pero claro, de repente esa persona trabaja todo el día. ¿Cómo le pido que esté al menos 3 horas ahí? No puede. No se puede. Entonces, sí, yo creo que es muy complejo y en el momento en que, ojalá, en algún momento se den las condiciones de, no sé, que por ejemplo haya más huertas comunitarias en los pueblos o en las ciudades o en los colegios. Los barrios. Sí, que la gente pueda tener esos espacios que aunque a lo mejor sean más pequeños y no generen un impacto mundial, a largo plazo estos impactos más chiquititos van a generar grandes cambios. Entonces, de repente sí, cuando uno ve que existen huertos urbanos, yo conozco un par de barrios en Santiago en los que los vecinos tienen su huerto, donde todos aprovechan de un poquito y se involucran en la medida que pueden, que les dan los tiempos del trabajo o las ganas tal vez. Claro, eso es más flexible por los tiempos. Sí, todos aportan de la manera que pueden. Y claro, súper bonito, es bonito y es importante. Y conoces a los vecinos también, se crea comunidad. Totalmente, sí. Que eso también nos pasa, que desconfiamos del vecino, se vio en la pandemia. Sí. Eso es esencial también. Sí, yo creo que la huerta permite eso también. Es una linda manera de vincularse con un otro, ya sea de manera virtual, como nos pasa a nosotros, que nos vinculamos desde ese lado con mucha gente que practica huerta o gente que no tiene, pero tiene la gana de hacerlo en algún momento. Y claro, es bonito, uno va compartiendo experiencias, lo vive de otra manera. Y deben haber, si uno tiene balcón, aunque sea muy chiquitito, deben haber experiencias de pequeños huertitos en balcones también. De hecho hay una cuenta que la sigo hace un tiempo que se llama Un huerto en mi balcón, creo, o algo así. Y donde ella es una chica que enseña a tener dentro de tus posibilidades, dentro de tu contexto, cómo tú puedes tener un huertito, por ejemplo. Y claro, esas cosas yo creo que ya marcan la diferencia en tu contexto puntual. Y de repente incentiva al vecino de arriba o al vecino de abajo que ve, oye, esta persona en su balcón tiene algo, a lo mejor yo también podría. Y vamos como haciendo una cadena de gente que puede cultivar su alimento. A mi mamá le pasó que ya no tenía huerta, pero siempre ha tenido muchas plantas, tenía jazmines o rosas o flores o qué sé yo, en el balcón. Y la señora del edificio al frente, no sé cómo se toparon y le dijo, yo siempre era fan de tu balcón, lo miraba desde mi balcón y ahí se conocieron y empezaron a conversar. Totalmente, sí. Vincula yo creo que, también con otras personas. Sí, es muy bonito. Yo creo que a nadie le queda indiferente la huerta. Si uno lo ve desde el lado que lo vea, desde una cosa como un medio para alimentarse o una cosa más espiritual, meditativa, como lo veo yo también, siento que nadie queda ajeno. Y no debería. Ojalá nadie quedarse ajeno. Imagínate regalarle a una persona para su cumpleaños
tomates que cultivaste tú, Maravilloso. invaluable. Sí, Ese tipo de regalo. cuando hemos tenido buenas cosechas, yo siempre me encanta regalarle a mi abuela, a mis amigas. Y también me encanta que me den como su retroalimentación, ¿no? Así como, a ver, ¿cómo sentiste tu tomate? No, vale, me decía así como, exquisito, me recuerda a mi niñez. Y era como, Sí, exacto. qué importante eso. Yo decía, valoro mucho, mi abuela, limachina desde siempre, habíamos cultivado en un momento tomate limachino. Entonces yo estaba expectante a poder cosechar, pasarle el tomate, decirle, ¿se siente realmente como un tomate limachino? ¿O me vendieron la pomada de que era un almacigo de tomate limachino? Me dice, no, sí. Me decía, vale, me recuerda a mi niñez. Y eso era, wow. Es que eso es cultural. Sí, además, pues, claro. Eso lo hemos hablado con Tomás Ibarra, el valor de las huertas de traspasos culturales, de conocimiento. Él habla de los porotos, ¿cierto? La genética de los porotos, eso también es una forma de conocimiento. Sí, sí, yo también sigo unas chicas que creo que se llaman como Porotarium, no sé qué cosa, que es una comunidad solo de mujeres en el sur que se dedican a la conservación de semillas de poroto. Y es una pega que uno no, de repente no, como que desconoce o dice, ay, pero ¿por qué es tan importante, por ejemplo, conservar una semilla? Claro. ¿O por qué es tan importante dejar que alguno que otro fruto o verdurita genere su flor para tener su semilla y guardarla? Porque eso sí puedo comprarlo en un almacén o en cualquier vivero. Y es como, no, o sea, imagínate lo importante que es poder conservar esa semilla, que uno sabe el origen de esa semilla, que no está modificada genéticamente, que no tiene ninguna cochinada. Y así uno va como... eso es trabajo de conservación genética, también de biodiversidad. Sí, uno va aprendiendo muchas cosas. Yo creo que de verdad aquí, si yo nos miro, hace 3 años atrás no sabíamos nada de esto, ni una pequeña noción de lo importante que podía ser este tipo de cosas, y que ahora es como, wow, ahora yo disfruto de dejar algunas verduritas para semillas, ir guardando, tenemos una colección de semillitas, y así. Y se acaba de parar un chincón en la ventana. Bueno, de repente en esta misma ventana llegan chincoles que son, yo creo que los más loquitos, y llegan con orugas en la boca. Y uno los ve así con la oruga colgando, y yo digo, imagínate. O sea, aquí me está ayudando si es que esta se fuera a descontrolar, esta presencia de orugas en la huerta. También el pajarito, qué importante que esté este pajarito aquí. Todo cumple un rol, todo toma un sentido, todo... Entonces, no sé, fundamental. Antes teníamos invernadero, nuestra primera huerta fue invernadero, y era muy diferente a lo que es ahora. Tener una huerta al aire libre te permite más vida, po. Y obviamente en la medida que uno también lo permite. Hay mucha gente que es fan de los espantapájaros o cosas así. Que no, claro, que ven a los pájaros como plaga también. Sí, claro, que me picotean los tomates, que me hacen daño y cosas así, pero el pajarito necesita de esos espacios. El ser humano cada vez, sobre todo en la ciudad, que es donde estamos nosotros ahora, priva de esos espacios en la naturaleza. Entonces, qué rico, qué bonito es que uno en su patio de la casa, por ejemplo, permita esos espacios de vida. Quizá es posible hacer que si el pajarito está comiéndose en demasía tu tomate, hacer que se interese por otra cosa y que no te lo... Absolutamente, sí. Nosotros hacemos mucho eso. Hartas de las preguntas que nos llegan a nuestra cuenta de Instagram es como, no sé, tal planta me está comiendo, o sea, perdón, tal insecto me come mucho eso. Y yo les digo, déjale comida. Ponle ahí en el suelo podas o cosas así que se le interesen y se vayan a eso, distráelos, pero permítelos estar, son importantes. Por ejemplo, los chanchitos de tierra son súper buenos descomponedores y necesitan estar ahí. Rara vez se comen un cultivo. Si se lo comen es porque no tienen otra cosa que comer. Entonces, bueno, dale su alimento. Nosotros acá, para los pajaritos, por ejemplo, les damos semillas, ponemos semillas entre medio que ellas las vayan buscando, obviamente no así como el plato servido, no. Les tenemos fuentes con agua. Sí, eso vi y había, creo que un pajarito bañándose ahí. Todos los días. Llegan zorzales, chincoles, tortolitas, que eran súper esquivas las tortolitas, y ahora ya saben que es un espacio seguro y bajan y se bañan y comen. Y ahora estoy mirando por la ventana, hay 4 tortolitas cuyanas. Me encantan, son las más lindas. Llega la tortolita, o sea, llega la tórtola normal, que es esta más grandecita que parece como paloma a veces, y la tortolita cuyana, que es una ternura maravillosa. Y disfruto un montón.
Entonces, al final, imagínate... Más encima, esto, tener huerto, te ayuda a despegarte de las pantallas, yo creo, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, hace no mucho veía un estudio de cómo generaba bienestar ver aves, por ejemplo. Escuchar y ver, sí. Y yo eso lo he comprobado absolutamente. O sea, yo estoy ahí y disfruto, estoy pegada en la ventana y voy casi así como anotando. De hecho, nos compramos libros de pájaros Claro. para poder identificarlos, ver qué cosas les gusta y todo. Es maravilloso. ¿Y picaflores llegan también? Sí, pero más en el patio de adelante. Ujú. Ahí hay otras flores, por ejemplo, cuando la aloe vera saca flor, se llena de picaflores, porque claro, es la forma de flor que ellos pueden recolectar mejor el néctar, pero no todas las flores atraen a los mismos pajaritos, a los mismos insectos. Por ejemplo, no sé, la flor de la haba atrae mucho a la abeja, y fundamental una abeja para la polinización. O sea, muchas veces nos pasa, o nos pasó de hecho a nosotros, o gente que nos llega escribiendo por dudas del zapallo italiano, que ¿por qué no se me forma el zapallo? Muchas veces por falta de polinización. Si no hay una abeja que pase de la flor macho a la hembra y fecunde, muchas veces no vas a tener un zapallo. Entonces, es como necesitamos que hayan formas de vida que potencien nuestros cultivos. Qué bacán. Sí, no, es un mundo, es un sinfín de aprendizaje. La Uno huerta. aprende de todo. Yo creo que Seba te está convenciendo de que tengamos un huerto, ¿no? Yo al principio no veía al Seba muy convencido, pero yo creo que ya está diciendo, no, mi vida va a cambiar. Parece que uno cuando empieza, como decías, la vida te cambia, ¿no? Es un antes y un después. Absolutamente. Wow. Qué bacán. Sí. Oye, hay algo muy interesante que decían de la tierra de hoja, me parece en el Instagram también, sí. que hay que evitar comprar tierra de hoja. Sí, y yo creo que eso es, mira, qué bueno que lo mencionas porque es algo muy importante y hasta el día de hoy uno lo ve ya sea en huerta o sea en jardín. Por ejemplo, no sé, te compraste una plantita de interior, vamos a comprar una tierra de hoja en el vivero. Pero al final, ¿de dónde viene esa tierra de hoja? Muchas veces de la extracción ilegal en los bosques nativos. Acá en la quebrada Alvarado pasa mucho que uno ve los cerros cada vez más secos y es precisamente por eso, porque la gente va, saca la tierra de hoja, que son las capas del suelo y que necesitan estar ahí, o sea, cumplen un rol fundamental en esos cerros y muchas veces son de boldo, por ejemplo, de quillay y claro, van y las sacan, generan un desequilibrio brutal y actualmente todas esas zonas ya se empiezan a secar, hay erosión del suelo porque esas capas no existen. El bosque está completamente desprotegido y la gente de repente no tiene idea de dónde se saca o no sé qué uno pensará. Yo asumo mi responsabilidad y de que yo alguna vez también compré tierra de hoja. Claro, mi mamá también compraba. Y uno pensaba, no sé, la producen Claro, de alguna forma. debe venir por ahí. Uno ni idea, pero en el momento en que uno sabe, uno tiene que decir como chuta. No. O sea, aunque no estén cortando los árboles, aún así los están afectando porque esa tierra es la que seguramente les da la humedad, donde están los bichitos con los que están asociados. Sí. Entonces sacan la tierra y quizás los árboles se secan. Claro, y al final esto después se va a descomponer, va a ser tierra en un momento. Entonces necesitan el suelo poder tener esas capas que son fundamentales para formas de vida abajo, para el crecimiento de los árboles, para la mantención de la humedad, para evitar la erosión del suelo. No sé, o sea, es un impacto gravísimo el que se hace y en esta zona pasa un montón. Es súper común ver carteles tierra de hoja. Ahora vi cuando veníamos para acá, por eso dije, le tengo que preguntar. Sí, es súper común. Lamentablemente es muy común, más de lo que uno quisiera. Pero no existe un control de eso tampoco. ¿Quién va a ir a fiscalizar? ¿Va a haber alguien parado ahí viendo que no llegue el tal caballero con un saco a llevarse la tierra? No, pues y no justamente pasa. El bosque esclerófilo, que tú mencionaste, el boldo, ¿cierto? En esta zona central está súper amenazado. Sí. Y hay que protegerlo porque es lo que nos va a ayudar a mantener la humedad en esta zona que está afectada por la sequía. Sí, terrible. Entre, sequía... incendios. Sí, desvío de las aguas. Hay hartas cosas también ahí. Pero claro, esas prácticas no favorecen en nada. O sea, ya estamos en una situación súper compleja a niveles medioambientales y claro, que sigan pasando esas cosas al final es como potenciar que todo se siga deteriorando aún más. Potenciar los problemas. Sí,
Sí. Sí, muchas veces por desconocimiento. Yo no digo que la gente así como, Claro. no, con maldad voy a ir a desequilibrar el bosque. No, para nada, po. Es de ignorancia. Entonces, qué importante es poder tener acceso a ese conocimiento, que alguien te diga, oye, esto pasa por tal motivo. Piensa un poco antes de tal vez llegar y comprar sacos y sacos para llenar, por ejemplo, tu cajón de huerta con tierra de hoja. Se pueden ¿Y qué hacer alternativas habría en tierra el de compost? Claro, totalmente. Compost, sí, o uno mismo armar sus camas de cultivo dentro de lo posible. Obviamente yo entiendo que en la ciudad de repente es más complejo, por ejemplo, andar acarreando ramas u hojas o cosas así para ir armando las capas de suelo que uno hace en la huerta. Pero, por ejemplo, el compost es una súper buena alternativa y que ya hay en la ciudad. Hay muchas maneras de poder conseguirlo. Claro, de repente uno, no sé, va al home center y encuentras compost de Anasac, no sé, y que uno puede decir, a lo mejor no es la mejor alternativa, pero bueno, peor es nada. Entonces, de repente puede ser una mejor alternativa, aunque no sea la ideal, si uno se pone como más riguroso. Si uno no tiene la posibilidad de crear su propio compost en casa, bueno, ya, cómpralo. Pero claro, evitar la tierra de hoja a toda costa. Y vi también que ustedes se dedican a la educación ambiental, no solo a través del Instagram, pero creo que estaban con niños de colegio. Sí, hemos ido un par de veces a un colegio en Villa Alemana, que cuando les toca ver en el tema, por ejemplo, no sé, pues empiezan a estudiar la lluvia y cómo crece, cómo empiezan a germinar sus porotitos y cosas así. Bueno, ahí vamos nosotros y los ayudamos, por ejemplo, a tener no una huerta en este colegio puntual, pero sí a tener plantitas, a que los niños sepan la importancia del riego, cómo funcionan las raíces, porque ellos, no sé, pues nos dicen así como, las raíces es por donde come la planta. Muy bien, y ahí empezamos y empieza a surgir todo eso. Yo creo que es fundamental, ojalá todos los niños pudieran vincularse desde su primera infancia con su alimentación, con las plantas, cosa que hasta el día de hoy es súper, en los sistemas tradicionales de educación, está súper cojo en eso. Y es algo súper importante. Nosotros nos pasa con Bruno, que como Bruno estudió en una educación alternativa, que es la metodología Waldorf, él lo tiene súper incorporado. Pero yo, en un colegio tradicional, jamás. O sea, nunca me vinculé desde chica. Yo no tuve nada hasta ahora, ya a los 25, 23 años recién, imagínate. Entonces, qué diferente tal vez hubiese sido mi vínculo con las plantas, o a lo mejor yo hubiese tenido mayor conocimiento y haber podido evitar ciertas prácticas que en algún momento tuve si lo hubiera sabido, pero no tuve acceso a esa información. Y de los tres que estábamos sentados en la mesa, ni uno de nosotros, el Seba, yo, tú, crecimos en un colegio con huerto. El mío era un patio de cemento. Claro, y es lo más común, yo creo. Eso era todo. Y había un árbol que todos teníamos una relación súper especial con ese árbol. Almorzábamos debajo de ese árbol, era enorme. Y hasta el día de hoy no sé qué especie era. Porque nunca me lo dijeron, nunca supe. Y ahora ya estoy grande, no he ido al colegio, no sé qué especie de árbol era. ¿No? Claro, sí, a mí lo mismo. Si bien teníamos un par de zonas verdes en el colegio, en el patio, y todos lo aprovechábamos, todos nos peleábamos echándonos un ratito en el pasto, así como a tener un vínculo verde, era nada, pues, eso era todo. Y yo creo que también habían plantas que yo ni idea qué plantas eran. Y hasta el día de hoy yo he sido como algo que he ido incorporando con el tiempo, de por ejemplo aprenderme los pájaros que vienen a la casa. Aprender de este árbol nativo, esto es así. Vamos al cerro y voy así como, ya, este es un maitén, esto es esta acá. Pero son cosas que he ido aprendiendo ahora, pero si no, en realidad si uno no se vincula, es súper difícil. Yo creo que hay unas imágenes que siempre andan como rondando en internet, que es así como, a ver, dime los nombres de estas 5 marcas. Ya, y uno se las sabe. Ya, y ahora darme los nombres de estos 5 árboles nativos. Ni idea. Y ahí... Que igual entiendo que uno a veces se siente sobrepasado. Por ejemplo, a mí al principio las aves me daba hasta miedo empezar a cachar porque hay muchas y uno dice, no sé nada de nada. Los árboles lo mismo, hay muchas especies y uno dice, ¿cómo parto? ¿Cómo empiezo? Y es de a poquito. Sí. Y es impresionante lo que uno empieza a aprender. Sí, o sea, a mí lo mismo. Yo hace no mucho no me sabía ni un nombre, las palomas. Yo creo que todas son palomas. Todos palomas. No, una paloma grande, una paloma Tortolita chica. Tortolita una paloma chica. Claro, y me compré el libro y dije, ya, ¿cómo va a ser posible? O sea, vienen pájaros, ¿cómo no voy a saber cómo se llaman? Y claro, y ahí uno empieza a vincularse, se empieza a interesar también. Yo creo que eso igual es fundamental, que exista una motivación de saberlo, porque hay gente que a lo mejor no le importa mucho y bueno, será.
pero si uno tiene ese bichito de querer saber un poco más, de poder entender, de vincularse, claro, o sea, fundamental. Es que uno se sorprendería de lo que una persona es capaz de aprender, algo que nunca se habría imaginado. Sí, y entender que el mundo es mucho más que, no sé, de repente yo me pongo a pensar cosas. Y claro, el ser humano es como tan, no sé, tan egocéntrico, en el que todo es como... No se toma el tiempo de ver un otro, de conocer más, de indagar, de conocer lo bonito, lo importante que son los roles de todo, que todo es importante. Sí. Esa es la cosa, de repente uno pasa por alto tanto por desconocimiento, por falta de interés, porque tu contexto no te lo permite. Pero mira, ahí volvió el chincol de nuevo. ¡Ay, qué bonito! No, sí, una preciosura. Es que un chincol es hermoso. Es lindo y ahí uno va aprendiendo, por ejemplo, ese es macho, porque tiene la cabecita peludita. Tiene el penacho, ¿no? Sí. Sí. Y de repente aparece la hembra, que es la cabecita así como peladita. Entonces, claro, ¿cómo uno va a quedar indiferente a algo así? No, así no. O sea, es cuando imposible. de repente uno abre los ojos a algo que no veía antes, Sí, dice, wow, yo no veía esto. sí, totalmente. Imagínate que con el SEA nos interesamos. Un rayadito. Hay un Oye, rayadito No, ahí. ¿cómo se llama? Un tijeral. Tijeral. O sea, Ahí está el... Sí, el tijeral. ¿sabes es qué? muy Si yo lindo. nunca lo había visto acá. el tijeral. Tiene la cola bien larga, como una tijera. Como una tijera. Y hace un sonido bien especial. Precioso, Uno no lo creería, pero con el SEA en Alemania nos aprendimos de a poquito los ¿Ya? nombres de los pájaros en alemán, Imagínate. ya que se me olvidó de esta cuestión, y a reconocer los cantos. Algo que al principio yo tenía clases de ornitología Ya. de aves, y la primera vez que nos dijeron vamos a reconocer los cantos, dije, el día del hoyo. Y es como aprender chino esa cuestión. Sí. ¿Cómo voy a aprender a reconocer un canto de otro? Y después aprendimos a reconocer como 30 cantos. Imagina. Sí, Si claro. un ser humano puede. Eso yo creo que pasa mucho como por una incapacidad de Sí. repente de pensar que no, ¿cómo lo voy a hacer? Pero es súper posible. Y claro, y en la medida en que uno, es que yo creo que eso es fundamental, si es el vincularse. Si uno no se vincula ni con un otro, ni... Bueno, imagínate, o sea, vivimos en una sociedad donde la gente no sabe quién es el vecino. ¿Cachai? Como que, ¿qué podía esperar de que se vaya a vincular con el Con un canto de pájaro. tal pájaro? Entonces al final cuando uno lo piensa así es como... Pucha, a lo mejor ya no me gustan los seres humanos, no me interesa mi vecino, ya, pero mira, viene un pajarito, ¿cómo no va a saber cómo se llama? O qué le gusta. ¿Cómo no le va a tener una fuentecita de agua donde pueda bañarse y deleitarte con sus plumas cuando se sube el árbol a secarse? Es como, son esas sutilezas de la vida que de repente si uno le presta atención, te cambia tantas cosas, uno deja como... Dejas de preocuparte de tus propios problemas también. Además. Ya, aquí me voy a poner psicóloga. No sé nada de psicología, pero a lo mejor tienes depresión o algo así, Ajá, ¿no? Tienes sí. muchos problemas de socialización o lo que sea. Y quizás esto te hace tener otra perspectiva sobre Sí. tus propios problemas. Sí, a mí me pasa mucho con la huerta. Yo no sé si podría considerarme, por ejemplo, una persona muy ansiosa, pero yo creo que como Ansiedad. cualquier ser humano, de repente uno de repente es media montaña rusa y tiene situaciones que los hacen sentirse peor o mejor, pero para mí la huerta es un cable a tierra. Para mí la huerta solo existe la huerta en el momento en el que estoy ahí sentada mirando. Es un cable a tierra, es un presente, estoy aquí y ahora y no existe nada más. ¿Cachai? Está en el nivel de contemplación que uno puede tener en cosas tan simples como mirar una lechuga, por ejemplo, pero ahí te quedas. Y mi cabeza, esto es muy personal obviamente, no hay más. No hay espacio para una preocupación, para lo que voy a tener que hacer de almuerzo, que tengo tal cosa en la pega, que mañana tengo que hacer esto, porque yo, por ejemplo, generalmente soy muy así, como que me cuesta apagar la cabeza de repente. Y la huerta para mí ha sido como un palo en la cabeza que es como, chao, no hay nada más, ahora mírame, como aquí estoy, ver lo que pasa, disfrutar, por ejemplo, de ver las mariposas pasar cuando andan revoloteando de a dos y que se ve como... que uno dice, ay, esto es como un video de Instagram muy bonito. Así. Sí. Como que, claro, todas esas cosas uno empieza a apreciarlo. Y que muchas veces pasa desapercibido, pero en el momento en que uno se fija, está. Y cada vez está más presente. Antes, claro, llegaba un pajarito y era como, oh, qué lindo. Y ahora yo de repente me veo con mi café mirando por la ventana, así como esperando que lleguen. ¿Cachai? Es como el momento del día en la mañana en que los pajaritos llegan a comer.
Y es presenciar lindo. los cambios también, ¿cierto? De las estaciones, Sí. de cuáles son las épocas de este pajarito, de esta Claro. planta, de este Sí, alimento. sí, uno también, por ejemplo, cuando llegamos acá estaba una parra botada completamente en el suelo. Y dijimos, ya, pues armemos un parrón. Empezamos a levantarla y encontramos un nido, que es el nido que yo tengo, de hecho, acá en la vitrina. Y había un huevo adentro. Y dije, ¿qué será? Como que no cachábamos era una forma así, un huevito chiquitito con manchitas medias como rojitas. Y dijimos, ¿y será de ahora? ¿O habrá sido que se quedó ahí atrapado en esta parra que estaba botada y nunca nadie lo vio? No. ¿Será de Cherkam? Lo buscamos. Tengo por suerte un amigo que se dedica al avistamiento de pajaritos en la zona central y le dije, tengo esta situación, ¿qué hago? Tengo que moverlo, lamentablemente, porque tengo que subir esta parra. ¿Y cuál es la manera menos invasiva de hacerlo? Si lo toco, el pájaro, la mamá, ¿va a llegar? ¿Cachai? Como este pajarito, este huevito, ¿va a llegar a ser pájaro? Y me dijo, mira, esto tiene toda la pinta de ser zorzal, es de la temporada pasada. Como que ya ese huevo ya no va a crecer. No, entonces dijimos, ya, chuta, ya. Y ahí lo tomamos y todo. Entonces ahora yo ya sé que en tal época el zorzal puede usar esta parra para hacer su nido. Entonces, importante, ¿cachai? Como que yo sé ahí qué hacer, qué no hacer. No sé, como esas cosas que de repente uno no las sabe nomás. Uno cree que aparece un pájaro y ya. Pero claro, ¿en qué momento armó su...? Y eso es lo otro, ver el proceso de armar un nidito. Nosotros vemos el zorzal como de repente empieza a sacar como las cortezas de la parra y las empieza a usar para hacer su nido. Entonces uno dice, mira esto, qué maravilloso, qué meticuloso. Imagínate la pega de hacer un nido. Es impactante. O sea, no Y sé, con la boca. Eso, no tiene manos. O sea, es como, ¿y con qué dedos armo esto? Entonces, no, uno empieza a darse cuenta que el ser humano es ínfimo. Es una cosa minúscula que no tiene ninguna relevancia. Te pone en tu lugar. Sí, ¿sabes qué? Yo totalmente, sí. Yo creo que esa es la mejor frase. Sí, la naturaleza te pone en tu lugar y es como, oye, pégate la cachada, o sea, eres un ser humano nomás, así como que grandes cosas en la naturaleza no he hecho, todo lo contrario. Entonces sí, no, yo creo que, no sé, entre la huerta, no sé, a medida que uno se permite crear estos espacios donde lleguen, donde pasen cosas, donde haya vida, uno cambia mucho su manera de pensar, crea como una amplitud cerebral, donde tú dices, oye, no soy nadie, así como que tanto me creo. Quizás incluso a veces dicen que el ser humano usa una proporción muy baja de su cerebro, quizás estás ampliando eso. Puede ser, sin duda. Yo creo que aquí hay una cosa como de plasticidad cerebral, como una flexibilidad. De repente uno es como muy estructurado, muy rígido. Creo que estas cosas te permiten ser más flexible y uno puede eso extrapolarlo a otras situaciones fuera de la huerta, fuera del avistamiento de pájaros. Creo que estas son como mini enseñanzas que uno lo puede replicar en otras cosas en su vida. Por ejemplo, el tema de cultivar la paciencia. Yo creo que en estos tiempos es súper difícil. De repente uno no ve ni un video que dure más de un minuto en Instagram porque es como la ansiedad, y no lo puedo adelantar, chao, me lo salto. Mi mamá me envía audios y si dura más de un minuto yo así Sí, o claro, lo aceleráis por dos, para leerla así, y uno no entiende ni nada, pero ya, listo, algo escuchaste y algo entendiste. Entonces, claro, uno baja mucho el ritmo, uno se como que empieza a entender, claro, y al final con la huerta, como uno va plantando idealmente cosas de temporada, se ajusta a tal, no sé, estos son cultivos de invierno, ya. Y uno entiende también, va como alineándose a los ciclos, que es algo que también el ser humano está súper alejado de los ciclos de la naturaleza, de las lunas, no sé, hay tantas cosas. Hay gente que se rige mucho por los ciclos lunares, por ejemplo, y que si bien hay otra gente que discrepa y dice, no, que eso no es cierto, porque no hay ningún estudio científico que diga que la savia sube o baja si hay luna llena o luna menguante o no sé qué. Se ha hecho así por mucho tiempo y siento que eso no es una práctica para nada invasiva que alguien, no sé, quiera sembrar o podar o cosechar dependiendo de la luna. Pero mira qué lindo de repente es saber qué luna es. Claro. De repente uno no tiene idea, así como, ¿qué será? Y cuando uno lo entiende, de repente hasta bueno, esto es como de repente otro tema, pero por ejemplo los ciclos hormonales de las mujeres muchas veces también se relacionan con los ciclos lunares. Y claro, uno vive en un ritmo tan alejado de eso que no ¿cachai? Lo cercano o lo vinculante que puede llegar a ser. Entonces, no sé, siento que uno puede ir aprendiendo muchas cosas
en su Hasta de vida. astronomía. Pa. Imagínate. Sí, totalmente. Y como dice, no le hace daño a nadie. No. Y por último, estás reconociendo los ciclos de la luna. Aprendiste algo. Claro. Claro, sí, no sé, yo creo que esas cosas son bonitas y claro, cuando son ese tipo de prácticas que no le hacen un daño a nadie porque te estás rigiendo solo por la luna, bacán que alguien se interese en eso y que en base a eso se rija. Sí. Y hay gente que, claro, que lo lleva más allá en su vida diaria. Por ejemplo, no sé, la gente que practica yoga, si practica la rama de la Ashtanga, por ejemplo, no hace inversiones de cabeza en luna llena. ¿Cachai? Como que imagínate, o sea, uno puede llevarlo a ese tipo de cosas que en la vida normal uno sigue su vida nomás. Uno vive el día sin saber de repente ni qué día de la semana es, ni Claro. sin nada. Uno O sea, vive por inercia. Definitivamente tener huerta te va a volver más hippie, así que prepárate. Absolutamente. Entre hippie y yo creo que más consciente. Y hasta más científico y Sí, consciente. sí, uno se nutre de muchas cosas. Se nutre el espíritu, se nutre tu relación con los otros, se nutre tu relación con la naturaleza, con las flores, con las plantas. Uno encuentra maravilloso todo. Es como que le empiezas a tomar valor a esas cosas que en el día a día, en el cotidiano de la gente, pasan muy desapercibidos. Lo lindo que es escuchar el zumbido de una abeja que llega a una flor con un polen o verla bañada en polen, es maravilloso. Yo hasta hace no mucho nunca había visto cómo las abejas transportaban el polen. Y decía, mira qué raro, le decía al Bruno, tiene como unas bolitas rojas en las patas. Me decía, vale, es el polen. Y yo, ¿qué? Y le decía, ¿cómo se lo lleva? ¿No le pesa? Me decía, pero así lo hacen. Y era como, ¿cómo puedo tener 27 años y no saber eso? ¿Cachai? Entonces, no sé, son esas cosas que de repente son súper sutiles, pero generan un impacto en tu vida. Ya tu vida ahora sabes cómo funciona tal cosa. Ay. No, es un sinfín. La huerta permite mucho. Permite hablar un montón de cosas, permite disfrutar la vida, yo creo. Disfrutar lo simple, volver a reconectar con esa simplicidad, esa belleza que uno de repente no tiene la posibilidad de verla, ni le interesa. Pero cuando uno lo ve, ya no... Y ya veo no que, lo deja de ver nunca más. Ya veo que, bueno, hay tanta gente que se interesa por cosas más alternativas, más meditación, yoga, como decías tú. Se va a empezar a usar como terapia también. Sí, yo creo que para mí igual la huerta es una terapia. Yo, sobre todo en pandemia, para mí fue mi lugar seguro. Fue ese espacio en el que no había nada más, en el que yo estaba ahí y estaba conviviendo con plantas y veía cosas y me interesaba por otras cosas, me bajaba la ansiedad, me aterrizaba. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. Yo le agradezco mucho a la huerta eso, más de lo rico que es cosechar un tomatito, de poder comerte una ensalada rica de mizunas con lechuga y de colores y todo. Es un agradecimiento también a este crecimiento emocional, espiritual que te permite. Pues. Uno no solo, bueno, es como repetir un poco ya, pero es que es importante. Uno no solo cultiva una verdurita, uno no solo cultiva una lechuga, uno cultiva su paciencia, su espíritu, su conciencia. Sí, es absolutamente terapéutico y meditativo. Y tú lo dices por experiencia, no Sí. es por teoría. No, es por experiencia. no, la Entonces, huerta es una cosa vivencial. Es lo que te decía al inicio, no sé si lo dije acá o fue fuera de esta conversación, de que la huerta es una cosa muy vivencial. Uno hace huerta. Uno no tiene una huerta. De repente uno solo ve la huerta como este espacio físico donde hay 5 habas, 2 lechugas, 3 zanahorias y ya. Pero es mucho más que eso. Hay vida, hay mucha cosa pasando, es un sinfín. Siempre hay algo nuevo que ver, aunque fuiste ayer o fuiste hace una hora atrás, ya no está así. Va mutando, va... Es cambio continuo. Es continuo, es un sinfín de cosas que hacer, que ver, que contemplar. Entonces, no sé, yo creo que es lo máximo y me encantaría que toda la gente pudiera vivirlo así. Yo creo que el ser humano sería más feliz. De verdad que sí. Sí, yo creo que sería fantástico y si no es posible, que al menos en los colegios los tengan, en las universidades, que lo tengan, que no solo en las facultades donde hay agrónomos tengan, sino que todos se pudieran, quien estudie, no sé, enfermería, mecánica. En los hospitales, de hecho, nada que ver, pero nos hablaba cierto Gabriel Orrego que habían hecho un bosque Miyawaki en un hospital y cambió totalmente todo. ¿Cachai? Hasta la calidad de vida de los enfermos, a veces eran enfermos terminales,
hasta su fin de su vida se volvía más agradable gracias a ese Lo creo jardín y absolutamente. ese bosque. Sí, ver verde, estar en la naturaleza, sentir los olores, el olor a bosque, que es tan particular, el olor a tierra mojada, es como, sí, crea una cosa en el cerebro que genera bienestar. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así que no, sí. No me convenciste, ¿vale? ¿Van a tener huerta ahora? Sí, me voy a volver huertera. Deberían, les va a hacer un cambio en la vida, yo creo, sí. Y quizás para finalizar, que yo quería seguir conversando, pero ya bueno, se Hay nos que acaba el cumplir, hay que ciclo. cumplir tiempos. Les quería preguntar si podían recomendarnos, ya si no es un libro, un documental, alguna cuenta de Instagram, aparte Sí. de la de ustedes, ¿cuál es la cuenta para que lo sepan? Suelo Vivo Chile. Suelo Vivo Chile. Sí, hay muchas cuentas interesantes, bueno, dependiendo de lo que a uno le interese ver. Hay cosas más científicas, para entender, por ejemplo, los microorganismos. Está la cuenta que a nosotros nos gusta mucho. Y eso es lo penoso de la situación, porque son cuentas que tienen tanta cosa interesante que mostrar, pero la gente no las conoce porque, no sé, no tienen esa llegada de repente, pero son cuentas valiosas. Por ejemplo, la de Dante Weinert, que si bien es más relacionado a cultivos canábicos, él tiene muchas historias destacadas y mucha información sobre microorganismos que uno lo puede llevar a su huerta. Entonces, valiosísimo. El Drow, también Drow CC, que también habla más de una manera científica, él tiene hasta microscopios y cosas, entonces súper interesante ver eso. Ya está el maestro Jairo Restrepo, que es el de la mierda de la vaca, así se llama su cuenta, que él da charlas a lo largo de Latinoamérica, hasta Europa, en todos lados en realidad, que también habla de cultivos, habla mucho de suelo, bueno, se llama la mierda de la vaca porque la cosa fundamental que él hace es usar la caca de la vaca para beneficios en los cultivos. Está la Tanina, o Tainina, siempre se me confunde, que ellos son españoles, una pareja que tienen una huerta impactante, es realmente lindo. Y yo creo que ellos son como creo yo, y a Bruno le pasa. Bruno yo creo que es el más fanático. Siempre se ve todo. Tienen un canal de YouTube donde ahí uno puede sacarle mucho más provecho a toda la información que tienen. Que es muy bonito porque tienen esta mezcla que me gusta a mí desde lo romántico de la huerta, pero con cosas más técnicas y que también son importantes saberlas. Claro. Entonces tienen como este equilibrio que yo encuentro fantástico y que ojalá toda la gente pudiera seguirlos porque tienen cosas muy interesantes que mostrar. Ellos además también tienen un banco de semillas donde son propias, guardan, comparten. Entonces, no sé, yo si tuviera que pensar, lo primero que se me viene a la cabeza son esas cuentas donde uno puede como nutrirse de otras cosas, más de solo ver cuentas de huerta, de ver como cosechas y cosas así. Es como interiorizarse más en otros temas más, de repente más científicos, pero que son súper útiles. Igual uno tiene que saber de eso también. Y sirven para atreverse a veces cuando uno no sabe dónde empezar. Ajá, sí. Quizás para dar el primer pasito. Sí, claro, cuando uno empieza una huerta muchas veces parte sin saber nada, pero es un ir a aprender haciendo, siento yo. Uno va sobre la marcha educándose y todo lo que hablábamos, pues uno va como desmitificando cosas, uno deja de hacer prácticas que pensaba que había que hacerlas porque siempre se hicieron así y ya. Entonces sí, no, hay mucho que buscar, mucho que ver, hay gente interesante siempre haciendo cosas. Y estas son, yo creo que mis cuentas más como Bacán. favoritas. Las vamos a compartir en la descripción también. Eso, sí. Ahí te las voy a pedir. Sí, ahí para que las puedan ver y conocerlos. Es gente muy valiosa, con ideas muy interesantes, propuestas súper interesantes que vale absolutamente la pena conocer. Y hay un libro que yo estaba leyendo, no es de huertas, pues se llama también Manejo Holístico, ¿Ya? de Alan Savory se llama. Uh-huh. Lo voy a recomendar también. Eso, bueno, Es sí. protección del suelo, habla mucho Ya, de pero eso, cómo interesantísimo. proteger el suelo con vacas y con otros animales que pastorean. Ya, bueno, eso también es otra rama interesante del como cuando se empezó a diferenciar, o sea, se distanció la agricultura de la ganadería, de todo el impacto que eso tuvo. Y yo también he estado viendo unas cuentas, lamentablemente no recuerdo el nombre, pero hay una cuenta que habla mucho sobre ganadería regenerativa. Se llama. Ese tipo de cosas. Ya, sí, no, interesantísimo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a usted. Vale. Fue una linda conversación. Sí, hermosa, de verdad muy hermosa.
y aprendí muchas cosas. Tal vez yo no soy tan técnica ni tan No, científica como podría ser Bruno, que podría haber aportado más, hablar en profundidad de los microorganismos y los roles de las bacterias y los hongos, que obviamente es importante, pero también creo que es bonito darle espacio a estos romanticismos Sí. que de repente también hacen bien. Claro, y llegan al corazón, y lo importante es llegar al corazón de las personas para cambiarlas. Sí, yo igual creo. Así que muchas gracias por este.